Vamos a meternos en el próximo tema. Zumbidos. ¿Qué son los zumbidos? Ay, en los oídos. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos están diciendo? Tengo 400 preguntas al respecto para formularle al especialista. ¿Por qué se provocan los zumbidos? Bueno, esto y mucho más vamos a hablar con él, con Fabricio Iannardi, médico otorrinolaringólogo. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, Fabri, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien. Listos para escucharte. Somos todos oídos. Muy bien. ¿Cómo estás, Fabri? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Es normal en algún momento de la vida estar escuchando zumbidos al mismo tiempo que escuchamos todo el sonido que nos rodea, no? ¿Es normal Bien, o no? sí, ¿O es sí. anormal? Si te parece, Coco, empezamos definiéndolo como Dale, para que la dale. gente entienda un poco el concepto. El tinnitus, acúfeno o zumbido, que son tres sinónimos, habitualmente se refiere a un sonido que nosotros percibimos que no Sí. tiene una fuente sonora externa, ¿sí? O sea, que lo autopercibimos. Diferente, que tiene una definición parecida, son las alucinaciones auditivas, que puede parecer también a una persona con alguna enfermedad psiquiátrica. Son diferentes porque ya está relacionado con palabras, con oraciones, con frases, con indicaciones. Estos son estrictamente ruidos o sonidos, ¿sí? Sí. Un poco hablando de lo que decías, Coco, hay un estudio muy interesante de 1950, muchos de nosotros tal vez no estábamos, en el cual intentaron colocar a estudiantes universitarios, ¿sí? 80 aproximadamente, con una audición totalmente normal, y le dijeron: le vamos a hacer un estudio audiométrico, quédense en esta cabina durante 5 minutos, díganos qué sonidos sintieron. No les pasaron ningún sonido, ningún sonido. Y el ¿Ninguno de los 93... 80? ¿Cómo? De los 80 a ninguno le pasaron ningún A sonido. ninguno le Claro. pusieron auriculares, ningún sonido. Le pusieron auriculares, pero no le pasaron ningún Por sonido eso, no le externo. emitieron ningún sonido. Y el 93% de las personas respondió a algún tipo de sonido que había percibido. O sea, que esto quiere decir de que este síntoma es mucho más habitual de lo que nosotros entendemos. Lo que pasa es que cuánta implicancia le damos nosotros a esto. Sí. Entonces, viendo las causas un poco, relacionado que ahora está muy de moda en el tema lo que es el COVID y tinnitus y demás, Sí. es un poco explicar habitualmente qué es lo que puede pasar. Con respecto al tinnitus y COVID, ¿sí? Se ha visto lógicamente que el virus cualquier virus, sobre todo el SARS-CoV-2, tiene afinidad con los nervios. Hemos venido a hablar en otra oportunidad de olfato y COVID, a veces inclusive no el COVID, pero otros nervios pueden paralizar la cara también, o sea que tiene afinidad por el nervio. El nervio por sí solo puede dañar lógicamente la audición y generar tinnitus. Por otro lado, medicamentos que nosotros durante la pandemia tomamos, o sea... Perdón, es el nervio, no los nervios. El nervio no en este tener caso, nervios. en este caso no, el nervio auditivo estrictamente, claro. ¿no? Después medicaciones que tomamos o nos automedicamos durante la pandemia, ¿sí? Paracetamol, ibuprofeno, ¿sí? Aspirina, digamos, ¿sí? Ácido acetilsalicílico también. Ivermectina, que en un momento se usó mucho, todos esos son ototóxicos, o sea que tal vez nos medicamos durante la pandemia, si lo asociamos al COVID, y tal vez hubo un efecto externo que lo produjo. Por otro lado, la pandemia, hay un estudio muy interesante también que decía que el 30% de los pacientes que padecieron COVID tuvieron tinnitus, pero un 40% de los pacientes que no tuvieron COVID y tenían tinnitus lo empeoraron a sus tinnitus. Claro. En O sea, cuanto a tinnitus y COVID, lo que había leído es que te da como síntoma, o sea, cuando estás transitando la enfermedad, corregime cualquier cosa, Fabricio, si no es así, como que muchas personas tenían zumbidos, tinnitus, durante la enfermedad, o sea, como síntoma previo al COVID o allí transitando el COVID, y que muchos lo tuvieron post-COVID. ¿Esto puede ser o no? Excelente, sí. La temporalidad del síntoma con respecto al inicio de la enfermedad ha sido muy variada. Hay gente que lo tuvo apenas empezó el COVID, hay gente que lo tuvo hasta inclusive 2 meses después. Y a esto voy, Majo, con lo que te comentaba. No solamente el virus acciona sobre el nervio, sino también hay un contexto que ahí también iba. Cuando la gente se enfermaba de COVID, o hasta la fecha pasa por un estado de nerviosismo, de ansiedad, de preocupación, que eso suma bastante, ¿sí? Suma bastante. El aislamiento y sumado también, que dicen los estudios, la contaminación acústica. Hoy en día tenemos mucha circulación, pero hubo un momento que la ciudad se paralizó en todo el mundo. Sí. Y ese ruido de fondo que a veces nos tapa, ese zumbido que nosotros escuchamos y no percibimos, apareció. Entonces, hay varios factores. No solamente fue el COVID el único causante, como virus propiamente dicho, sino que hubieron varios factores que hicieron que esto empezara a notarse en la población. Ahora, recién mencionaste los medicamentos que nos hemos estado administrando. ¿Qué pasa con esos medicamentos concretamente vinculados con el oído? Bien. Cuando digo que nos hemos estado por ahí, nosotros mismos los médicos podemos haber recetado, o inclusive los mismos pacientes se pueden haber automedicado. Hay muchos medicamentos que son ototóxicos, que a veces uno evalúa riesgo-beneficio. Si uno está pasando una infección pulmonar y tiene riesgo de vida, por ahí prioriza lógicamente
la vida que el oído, entonces es necesario utilizar ese tipo de medicamentos. Pero hay otros que generan estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, la aspirina, anticoagulantes, que es muy habitual en el COVID, y todos los estados de hipercoagulabilidad, es decir, que la sangre va mucho más rápido, más fluida, no tiene tanta viscosidad, como normalmente la tiene, generan acúfenos pulsátiles. Entonces, el embarazo, por ejemplo, el hipotiroidismo, estados totalmente fisiológicos, el estrés y medicamentos que generan una hipercoagulabilidad o una menor viscosidad de la sangre, generan este tipo de ruidos sin necesidad de que haya daño auditivo. Concretamente, ¿el ruido cómo se produciría? El ruido en realidad, te vuelvo a decir, es como una sensación que es ajena, que no hay ningún agente externo que lo produzca. Entonces, el ruido puede ser por un daño auditivo, por ejemplo, la membrana del tímpano. Todo es movido a algún recital, algún lugar bailable donde terminamos, lógicamente, y sentimos ese daño auditivo. Te vas de ahí, te metes en el auto, en el silencio del auto, la cobertura hacia el auto, y sentís un silbido profundo que te ha quedado ahí instalado. Claro, eso por ejemplo es por un trauma acústico, es bastante frecuente. Otra causa que lo puede provocar es la presbiacusia, que es muy frecuente. ¿Qué es la presbiacusia? El envejecimiento del oído. Entonces las personas cuando empiezan a perder audición, sin que haya un factor externo que lo provoque, es una alarma para nuestro cuerpo de que estamos perdiendo audición y es motivo de consulta. Muchos dicen, ¿me puedo quedar sordo? Bueno, con un acúfeno también es síntoma de una hipoacusia súbita. Es decir, cuando nosotros tenemos un acúfeno, marcamos las banderas rojas, ¿sí? Y a mí siempre me gusta decir a los pacientes, lo aprendí en la facultad, lo aplico para todos los síntomas y creo que para la población le puede servir, que es el acrónimo ALICIA, el nombre ALICIA. Entonces, con todos los síntomas, nosotros los médicos intentamos desglosar ALICIA. ¿Qué es ALICIA? A, aparición. ¿Es una aparición brusca o es una aparición crónica? Una aparición brusca es motivo, lógicamente, de bandera roja. Puede ser que esté perdiendo la audición de manera acelerada, tengo que hacer una consulta rápida, además es algo que tengo hace muchos años, tal vez me amerita una consulta un poquito más programada. Localización, ¿son bilaterales estos acúfenos? Nos da un poquito... Acúfeno sería... el tinnitus o sea, o el el zumbido ruido. para nosotros. Claro, el zumbido. Comúnmente, digamos. El zumbido. Ustedes le dicen así, ok. La localización es bilateral, nos da un poquito más de tiempo. Es unilateral, es de un oído puntualmente. Es digno de estudiar bandera roja, ¿sí? Características, son pulsátiles, ¿sí? Porque eso, hay distintos tipos, Fabri. Me da la sensación de que algunos son como que te entra una cosa y te sale por acá, sensación. Otros son como latidos, como tum, tum. Claro. ¿Puede ser que haya como distintos tipos? Claro, por eso ¿Pero mismo. todo es lo mismo o no? ¿O nos quieren decir Todos los acúfenos, ¿sí? O todos los ruidos, o todos los zumbidos, tienen un algoritmo diagnóstico diferente, ¿sí? Si yo, lógicamente, tengo una persona de mayor edad que tiene un acúfeno bilateral asociado a una pérdida auditiva, voy a pensar en una presbiacusia. Pero si tengo una persona joven que tal vez tiene un latido muy fuerte en el oído, voy a pensar en alguna alteración vascular. Claro. Todos tienen una orientación diferente, ¿no? Permitamos que termine con las letras, porque estaba recorriendo Sí, las sí, palabras, está bien. las letras de Alicia. Sí, decía la localización, la intensidad de algoritmos, donde uno hace un cuestionario, porque no es menor, pero el acúfeno está dentro de las 3 causas o 3 síntomas que generan mayor discapacidad, ¿sí? Junto con el dolor crónico y el vértigo. Entonces hay cuestionarios donde uno le hace a la gente, ¿cuánto te repercute esto? O sea, mucho, poco. Están reportados suicidios por tema de acúfeno, o sea, no es menor. Después, las características, volvemos a esto, si es pulsátil, si no, ¿sí? Si es continuo, si aparece en la mañana, si aparece en la noche. Después los acompañantes, siempre, si está acompañado de pérdida de audición, si está acompañado de mareo, si está acompañado de otros síntomas sistémicos, ¿sí? Y cómo uno lo logra atenuar y cómo uno considera que se acentúa. Ese sería el acrónimo de Alicia, ¿sí? Bien. Aparición, localización, intensidad, características, ¿sí? Irradiación, habitualmente que eso asocia al dolor, y atenuantes de agravo. Fabricio, me ha pasado, incluso en los días de descanso que tuve la semana pasada, que apareció un zumbido así de la nada y se fue rápidamente. Se fue, se apagó. ¿Esto es síntoma de algo? ¿Cambio de presión? Mira, cada vez que un acúfeno aparece de forma aguda es motivo de consulta, ¿sí? Puede ser desde un tapón de cera, desde una disfunción temporomandibular, que es algo totalmente benigno, o como decía Majo recién, un pequeño infarto del oído, ¿sí? Que haya tenido una cicatrización normal y no te haya quedado ninguna secuela. Pero a veces cuando el oído tiene un pequeño infarto, se expresa como un acúfeno y puede ser que salga o no, ¿sí? Pero ¿Es un motivo de infarto consulta. de oído? Puede ser también un acúfeno agudo, lógicamente, alguna vascularización anormal del oído. De hecho, los tratamientos del acúfeno van orientados, algunos de ellos, ¿sí?,
a aumentar la vascularización del oído. Fabricio, recién mencionaste los tapones de cera. ¿Hisopo sí o hisopo no? No, hisopo no. Hisopo no, eso creo que qué mala palabra. ¿Qué estás diciendo, María? No, está bien. Lo que pasa es que es muy frecuente y de hecho se siguen vendiendo. Hay países en el mundo que los han prohibido, como en Francia directamente está prohibido la venta. Lo que pasa es que el hisopo tiene una utilización totalmente externa, o sea, del pabellón auricular. No llegas al tapón de cera de ninguna manera con el... No hay manera física de que uno introduzca en el conducto auditivo externo un hisopo y logre sacarlo. Siempre vas a empujar lo que tenés. Vas a tal vez limpiar las paredes, pero vas a empujar con posibilidad de daño, lógicamente, de la membrana. Sí, Mauricio, siempre que hablamos de zumbido, pienso en el golpeteo que provoca en nuestros oídos, el ruido al que estamos expuestos, la música que nos gusta escuchar, el uso de auriculares y demás. Hay una forma de limitarnos para eso, porque la industria del sonido ya limitó previo el volumen de auriculares y demás, ¿no? Ha dado signos de alarma y ha dicho, bueno, hasta acá y no van a poder subir más el volumen. Pero aún así todo se les rebusca para darle más volumen a los reproductores de sonido. ¿Hay formas de limitarlo o no? ¿Saber hasta dónde es sano? A ver, yo creo que eso siempre se lo digo a los pacientes. Los autos también vienen para manejar a 180, 190, las rutas no están permitidas hasta más de 130, 140. Es como que nos ponen a prueba el límite humano. Creo que si uno es consciente, ¿no?, de la situación y quiere cuidar su audición, lo puede hacer tranquilamente. Ustedes, por ejemplo, que se dedican a la voz y están permanentemente a la escucha de las personas, si no cuida uno su propia audición, no lo puede hacer el médico, no lo pueden hacer ustedes como comunicadores. Yo creo que ya la tecnología te está diciendo hasta acá. Si vos a partir de eso rompes un límite, bueno, eso ya va por cuenta de uno, pero habitualmente somos hijos del rigor y empezamos a tomar medidas cuando tenemos consecuencias. Lo último, cortitísimo, Fabri, ¿puede tener alguna relación con lo neuronal? A veces uno se asusta porque enseguida, bueno, como sucede en la cabeza, uno dice, bueno, tal vez es el oído, pero el cuerpo me está diciendo otra cosa, o puede haber relación y puede haber algo más peligroso detrás. O las cervicales, a veces lo vinculás también, o... Vuelvo a decir, dentro del acúfeno tenemos causas del oído y causas fuera del oído. Dentro de las causas del oído son los más frecuentes, pero ambas dos dijeron dos ejemplos fuera del oído. ¿Sí? Puede ser representación de un accidente cerebrovascular, puede ser representación de un accidente cerebrovascular y pueden ser también contracturas cervicales. Por eso es un síntoma, y yo con esto también no quiero explayarme mucho, pero me dicen en la primera consulta tengo un acúfeno y quieren saber una respuesta, quieren un tratamiento y quieren... Porque esto es muy importante relacionado con el sistema nervioso central. Hay un estudio que habla de lo que el acúfeno y el sistema límbico, que es las emociones que sentimos, van totalmente relacionados. Entonces yo siempre le digo a un paciente, depende cuánta importancia le dé esto a uno, cuánto lo afecta. Si vos te vas a dormir tal vez a una cabaña, un lugar donde no escuchas nada o no reconoces los sonidos, y empiezan a haber sonidos extraños, uno se asusta. O sea, uno no puede dormir, tiene palpitaciones. Hasta que vos no reconoces la fuente sonora, no te tranquilizás. Entonces, muchas veces me dicen, queremos saber qué tengo, qué medicación tomo. Yo le digo, es como que estemos en el parque General San Martín y jugamos al veo-veo. Y me digas, veo algo de color verde. Tenemos 10.000 opciones, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, lógicamente, es estudiar a un paciente. Puede ser algo vascular, puede ser algo cervical, puede ser algo del oído, ¿sí? Pero es fundamental estudiarlo, detectar las banderas rojas para sacar lo frecuente y lo urgente, ¿sí? Y por último, siempre acompañarlo a eso si tiene mucha implicancia psicológica o psiquiátrica de manejar las emociones porque van totalmente ligadas. Muy bien. Gracias, Fabri. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Muy bien.